Hola, buenas tardes, compañeros y compañeras de la materia de diseño digital BLSI. Bueno, esta es la presentación del proyecto 1, la ALU automatizada de Emiliano Pareja Ávila. Bueno, ¿qué es una ALU y para qué sirve? En un sistema informático computacional, la ALU es un componente principal de la unidad central de procesamiento, o sea, el procesador, que significa unidad lógica aritmética, en inglés sería Arithmetic Logic Unit. Y bueno, tiene la capacidad de realizar todos los procesos relacionados con operaciones aritméticas y lógicas, como operaciones de suma, resta y desplazamiento, incluidas las comparaciones booleanas, que bueno, estas se hacen mediante operaciones XOR, OR, AND y NOT. La unidad lógica aritmética se divide en dos, es la AU, la unidad aritmética, y la LU o UL, unidad lógica. Y bueno, los operandos y el código utilizado por la ALU le indican qué operaciones debe realizar de acuerdo a los datos de entrada. Cuando la ALU completa el procesamiento de la entrada, la información se envía a la memoria de la computadora. Bueno, aquí está más o menos un diagrama de cómo funciona. Aquí entra un operando, que es un entero n, y bueno, este es el operando 1 y el operando 2, que es otro entero n. El opcode con esta se hace es la variable de control que va a decidir qué operación se va a hacer, si va a ser si se va a ocupar el sumador restador para una operación aritmética, o si se va a utilizar la unidad lógica para una operación AND, NOT, XOR. eh, y bueno, el status es más que nada un bit, que en este caso vamos a llamar el count. Y bueno, el resultado es igual a un entero n, que este es el que va a memoria. Bueno, el RTL del ALU se ve así. Bueno, tiene 4 entradas aquí. Y bueno, la primera es el ALU que hicimos, le hicimos de 3 bits, las entradas. Entonces, bueno, el A es un vector de 3 bits, y igual la B es un vector de 3 bits. Esta va a entrar directo a la unidad lógica aritmética. Y está este contador. Este contador, bueno, es para este contador a su salida tiene un vector de 4 bits, que es la que va a seleccionar, ¿no?, qué operación hará la ALU. Pero este contador tiene en su entrada el reloj y este P, que es un bit de pausa. Debido a que está automatizada, va a estar realizando operaciones constantemente. Entonces, bueno, necesitamos este bit de pausa para observar los resultados eh, en el ALU automatizada. Y bueno, no, ya que cada segundo se van a estar actualizando los resultados dependiendo de la salida del contador. Y bueno, de cada pulso de reloj como tal se va a estar generando un nuevo vector de salida en el contador, que es que es donde se van a almacenar, o donde están los estados que van directo aquí al ALU. Bueno, estos estados, bueno, como ya mencioné, es un vector de 4 bits. El primer bit es el sein, el bit 0. Es el bit que en caso de la resta se va a ocupar para hacer un complemento 1 y una suma de un bit para que se haga una resta. Más que nada lo vamos a ocupar para hacer las restas. El selector de la operación, que es un vector de 2 bits, que dependiendo de su valor se va a realizar una operación diferente en la unidad lógica o en la unidad aritmética. Y este bit S es para seleccionar, para que en la ALU a las salidas se pueda tener la salida de la unidad lógica o la salida de la unidad aritmética, dependiendo del valor de S. En un momento vamos a ver, eh, dependiendo de qué valor se va a destinar una salida o la otra. Y bueno, tenemos aquí la salida de la ALU, que es un vector de 3 bits, que bueno, prácticamente va a tener el resultado de la operación que se haya realizado en la ALU, dependiendo de los selectores y de la salida que se vaya a activar. Y bueno, este resultado va aquí a un decodificador, de un display de 7 segmentos,
que tiene como entrada un, un vector de 4 bits y a la salida, bueno, ya como va directo al display, ¿no? De 7 segmentos, por eso es un vector de 7 bits. Este count es más que nada para el bit del estado. Y F, pues bueno, es la salida final, ¿no? Esto como tal la vamos a aplicar sobre unos LEDs, pero más que nada, digamos que el resultado de F se va a ver reflejado en el display de 7 segmentos ya como un número decimal. En F va a estar como en sistema binario. Bueno, este es el display de 7 segmentos. Aquí solo hice una modificación que en vez de que reciba un entero va a recibir un vector de 4 bits para mostrar la salida en el display de 7 segmentos un número decimal. Y pues bueno, va a recibir este BCD que es el vector de 4 bits y a la salida, bueno, este vector de 7 bits ya con para mostrar el resultado en el display. Y pues bueno, estas son, dependiendo del valor de BCD, pues se tendrá una salida en el display de 7 segmentos. Para esto no hay que explicar mucho. Igualmente el divisor de frecuencias es el mismo que hemos ocupado, que cada 25 millones se manda un pulso del reloj. Por eso que aquí se tiene este CLK, que es el reloj. Y pues bueno, realmente no hay cambios. Donde sí hay cambios es aquí en el cont. Bueno, este tiene como entrada el reloj, la P, que es de la pausa, el conteo, que es un entero, para bueno, ir contando los segundos que pasan. Y Sally, que bueno, es el vector de salida, ¿no? Que bueno, en realidad es para los estados. Este vector a la salida va a tener los diferentes estados del ALU, que son 16 estados, van del 0 al 15. eh, pero bueno, en realidad ya después veremos que se pueden omitir algunos de ellos, concretamente 4. Pero bueno, aquí cómo funciona más o menos, tenemos este subtype de estado que es un vector de 4 bits y pues bueno, tenemos estas dos señales, ¿no? Que es estado actual y estado siguiente. Bueno, se tienen estas constantes, o sea, E0 es cuando estado vale 000, estado 1, 001 y así hasta llegar al estado 15. Que es cuando estado vale 111, ¿no? Entonces el proceso aquí del reloj va a cambiar respecto a otros, porque como tal aquí no estamos haciendo una cuenta para mandar eh, a un contador, sino que a un contador para que lo muestre un display de 7 segmentos, sino que lo que vamos a regresar van a ser estados. Entonces, bueno, cada que haya un pulso de reloj, eh, bueno, si la P, o sea, la pausa está en 1, o sea que la ALU debe estar en un estado de pausa mientras esté ese bit en 1, entonces el estado actual no se va a mover, ¿no? El estado actual va a ser igual al estado actual, pero en caso de que la P no sea 1, o sea que sea 0, porque esa P como tal nada más es un bit, cuando cambia a 0, entonces el estado actual será el estado siguiente. Entonces, bueno, aquí más o menos es cómo funciona el proceso del estado siguiente. Cuando el estado siguiente es el estado 0, bueno, pero cuando el estado actual es el estado 0, entonces el estado siguiente será estado 1. Y así vamos, ¿no? Cuando el estado actual sea el estado 1, el estado siguiente será el estado 2, cuando el estado 2 es el estado actual, el estado siguiente será el estado 3, hasta llegar a esta condición que cuando se llega al final del recorrido de todos los estados, cuando el estado 15, bueno, cuando el estado actual sea igual al estado 15, entonces el estado siguiente ahora va a ser 0 y bueno, se va a repetir todo el ciclo, ¿no? Y bueno, esa en realidad es la única modificación que es bastante significativa. Y aquí está el contador, ¿no? Bueno, los puertos de entrada son el reloj de pulsos, la P para la pausa y la salida de este contador que igual va a ser
La salida, o sea, como tal, estos estados que se va a tener a la salida son para los selectores de las operaciones y el sein. Como tal, este primer bit corresponde a la S que está aquí, o sea, corresponde a esta S. Los dos siguientes bits corresponden al selector de la operación que se realizará en la unidad aritmética o en la unidad lógica, estos dos bits de aquí, y el último, este de aquí, es el sein, que bueno, ya dijimos que lo vamos a ocupar para la resta, entonces es por eso que a la salida se va a tener un vector de 4 bits. Bueno, más o menos cómo funciona, se tienen dos señales, la señal del reloj y del conteo, que bueno, es que es un entero en el rango de 0 a 9. Entonces, bueno, primero vamos a utilizar la arquitectura del divisor de frecuencias, ArcDiff, que a la entrada va a tener el reloj y a la salida va a tener el contador cuando pase un segundo del reloj. Y pues bueno, aquí a la salida del cont, bueno, vamos a ocupar para la arquitectura del cont y que bueno, tendrá como entrada el pulso de reloj, la pausa, el conteo de 0 a 9 y bueno, y la salida, ¿no? Que bueno, va a ser la salida con el, el estado para seleccionar la operación que se realizará en la unidad aritmética o en la unidad lógica y también el bit para el multiplexor de 2 por 1 para saber si se activa la salida de la unidad aritmética o de la unidad lógica. Bueno, aquí en el sumador es más que nada para ir sumando un poco de los módulos. Igual funciona igual que todos los que ya hicimos. Se tienen las entradas A y B, que son los vectores de 3 bits. Este sein, que pues en realidad solo vamos a ocupar para la resta. La salida de la suma, que igualmente es un vector de 3 bits. Y count, que va a ser para en caso de que haya algún desbordamiento debido a que son 3 bits y que como resultado tengamos un vector de 4 bits, pues este nada más indicará que hubo un desbordamiento. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Bueno, se tiene esta señal mid, que es un vector de 4 bits. Eh, mid valdrá la suma de A y B y sein. Y bueno, el count será el resultado o bueno, lo que se encuentra en el cuarto bit, perdón, de mid. Y la salida de la suma serán los 3 bits restantes de mid. Bueno, aquí está el multiplexor 4 por 1. Este se va a utilizar en el sumador restador para saber qué operación vamos a realizar. Entonces, como entrada se tiene el selector, que es un vector de 2 bits. Eh, bueno, esto para determinar qué operación se va a realizar. Y dijimos, B eh, es como tal, al ser un sumador restador, B va a ser la variable que se va a restar en caso de que escojamos, ¿no?, la opción de la resta. Entonces, por eso que recibe el vector de 3 bits B y la salida del multiplexor va a ser un vector de 3 bits que va a ser, pues, o sería B negada o B, pero bueno, esto aquí se ve reflejado que con el valor de cell, ya aquí dentro de la arquitectura del multiplexor de 4 por 1 dependiendo del valor de este vector de 2 bits. Si es 0, 0, entonces a la salida se tendrá 0, que bueno, sería en realidad el vector 0, 0, 0, porque bueno, el salmux es un vector de 3 bits. Cuando la opción, cuando el selector de la operación sea 0, 1, entonces se hará una suma. Es por eso que el B se regresa como entró, no se le hace eh, ninguna operación. Y cuando el selector de operación dentro de la unidad aritmética sea 1, 0, entonces lo que se va a hacer es que se va a hacer un complemento a 1 de B. Entonces, bueno, se hace una operación NOT sobre B y se regresa para poder hacer una resta
Y pues bueno, cuando la opción sea otra, cuando sea 1, 1, pues se va a regresar el vector 1, 1, 1 como B. O sea, en caso de que la opción sea 0, 0, B valdrá 0, 0, 0. Cuando sea 1, 1, B será 1, 1, 1. Bueno, y este ya sería el top para la unidad aritmética. Entonces se tienen las entradas A y B, el selector de 2 bits, el sein, la salida del sumador restador, que es un vector de 3 bits, y el count para indicar algún desbordamiento. En la arquitectura de la unidad aritmética se tiene la señal de salida 1, que es un vector de 3 bits. Y bueno, primero se utiliza la arquitectura del multiplexor de 4x1 y se le pasa como parámetros el selector de 2 bits, B, y la salida de este multiplexor de 4x1 se verá en la señal sal 1, que bueno, ya dijimos que es el vector de 3 bits que tendrá el resultado de B, dependiendo si se le hizo alguna operación o si se regresó como 0, 0, 0, como B o como B negada o como 1, 1, 1. Ya después se utiliza la arquitectura del sumador restador, a la cual se le pasa como entrada eh, el vector de 3 bits A, sal 1, que es que ya dijimos es la salida del multiplexor, con el valor de B, sein, y pues bueno, la salida se tendrá la salsum, que es un vector de 3 bits, con el resultado de la operación que se haga en el sumador, y count para indicar algún desbordamiento. Bueno, después se tiene la unidad lógica, que bueno, la unidad lógica más o menos cómo funciona. Se tienen igualmente los dos vectores de 3 bits de entrada A y B. S, que bueno, es el selector de la operación que se va a realizar dentro de la unidad lógica, y F con la salida de la unidad lógica. Se tienen cuatro señales: SAND, SOR, SXOR y SNOT, todas estas señales son vectores de 3 bits. Y pues bueno, eh, SAND representa la operación A AND B, SOR representa la operación A OR B, SXOR representa la operación A XOR B y SNOT representa la operación NOT A. Entonces, con el valor de S del selector de la operación de la unidad lógica, cuando este vale 0, 0, se mandará la señal que tenga almacenada ese AND. Cuando sea 0, 1, se va a mandar la señal SOR con el resultado de SOR. Y cuando sea 1, 0, se va a mandar el resultado de la operación de AXOR B. Y cuando sea 1, 1, a la salida se tendrá el valor de la operación NOT A. Aquí se va al vector de salida F. Y bueno, aquí en el multiplexor 2x1, esto es más que nada para saber qué salida se va a activar, si la de la unidad aritmética o la de la unidad lógica. Entonces por eso tienen estos vectores de 3 bits, UA y UL, con la salida de la unidad aritmética y la de la unidad lógica respectivamente. Cell, que este es un bit para indicar qué salida se va a activar, y F con la salida final de la ALU, que es un vector de 3 bits. Y bueno, aquí en la arquitectura, la arquitectura del multiplexor de 2x1, dependiendo del valor de cell, que ya dijimos es un bit, si cell es igual a 0, entonces la salida que se va a tener al final del ALU va a ser la de la operación que se haya realizado en la unidad aritmética, y si cell es igual a 1, a la salida se tendrá el resultado de la operación que se haya realizado en la unidad lógica. Y aquí está la ALU sin automatizar, que bueno, esto sería el top de la ALU, o sea, utilizando la unidad aritmética, la unidad lógica y el multiplexor 2x1. Entonces, bueno, se tienen las entradas A y B, que son los mismos vectores de 3 bits, e cell, que es el vector de 2 bits con el selector de la operación que se realizará en la unidad aritmética o en la unidad lógica. S, que este es para el multiplexor de 2x1, para indicar qué salida se va a activar, si la de la unidad aritmética o la de la unidad lógica. Y ALU, que es un vector de 3 bits
para la salida final, ¿no?, de la ALU. Y count, que ya dijimos, es más que nada un bit para indicar si hubo algún desbordamiento. Bueno, entonces, ¿cómo va a funcionar? Se tiene estas señales UA y UL, que son los dos vectores de 3 bits. Y pues bueno, primero se hace la operación de la unidad aritmética, pasando como parámetros el vector A, el vector B, el vector cell, para saber qué operación se va a realizar, Cin, y a la salida se va a tener UA y count para indicar si hay un desbordamiento, y después se utilizará la arquitectura ARC-UL de la unidad lógica, a la cual se va a pasar como entrada el vector A, el vector B, el selector de la operación que se va a realizar en la unidad lógica, y a la salida se va a tener el resultado en este vector de 3 bits llamado L. Entonces después lo que se hace es que en el multiplexor de 2x1 se pasa como utilizando su arquitectura, cómo funciona este multiplexor. Se va a tener como entradas la salida de la unidad aritmética, la salida de la unidad lógica, S, que es para saber qué salida se va a tener al final en la ALU, y en este vector de 3 bits, bueno, tendremos la salida final del ALU. Y ahora ya aquí en la ALU automatizada, vamos a tener como entrada el vector A, el vector B, el reloj de pulsos, la P para la pausa en la ALU automatizada, el bit del carry, este vector de 7 bits, que es para el display de 7 segmentos, y F con la salida, que es, que es un buffer, que es un vector de 3 bits. Entonces, como bueno, primero se definen dentro de la arquitectura de la ALU el vector result, que es un vector de 4 bits, y la señal DBC, que es un vector de 4 bits. Entonces, bueno, primero se va a utilizar la arquitectura del contador, ARC contador. Se pasa como parámetros el reloj, SLK, la pausa, y a la salida va a tener el result, o sea, con el estado, ¿no? Por eso es un vector de 4 bits. Entonces, bueno, este se va a pasar ahora a la arquitectura de la ALU. Entonces, utilizando la arquitectura de la ALU, se va a pasar como parámetros de entrada el vector A, el vector B, result 0, que en el primer bit de result de los estados se va a tener el Cin. O sea, aquí ya lo hemos visto, entonces por eso que aquí está Cin. Después en el segundo va a ser el selector de la operación que se realizará en la unidad aritmética o en la unidad lógica. Estos son los siguientes 2 bits de los estados. Entonces, bueno, es el selector, ¿no?, de la operación que se va a realizar. Y el result 3, que es el cuarto bit, el que está más a la izquierda. Y bueno, este es más que nada para el multiplexor de 2x1. Para saber qué salida se va a activar. A la salida se va a tener F, que con el resultado de la operación realizada en la ALU. Y bueno, y este vector de salida, bueno, DBC, se le va a agregar un 0, ¿no?, a F, para, bueno, ahora tener un vector de 4 bits, debido a que F en realidad es un vector de 3 bits, entonces se va a agregar un bit adicional. Bueno, y esto es más que nada para poder desplegarlo en el display de 7 segmentos. Entonces, pues por eso que al display de 7 segmentos se le pasa como parámetro el DBC, que es el vector de entrada, con el resultado de, de la final de la ALU, y a la salida se va a tener SSG, que es bueno, aquí se va a hacer el decodificador de 7 segmentos, y a la salida, bueno, se va a tener un vector de 7 segmentos para que pueda ser mostrada en el display de 7 segmentos. Bueno, tenemos el diagrama de estados.
Bueno, este empieza en el 0 bueno, que es el estado 000, y ahí vemos que si hay una pausa, bueno, este va a regresar al estado 0, y bueno, mientras P sea 1, entonces se va a quedar en este bucle hasta que P pase a ser 0 y haya pase un segundo, un pulso de reloj. Entonces vamos a pasar al siguiente estado y bueno, así vamos a pasar todos los estados. Recordemos que el bit el primer bit va a corresponder al sein. Los siguientes dos bits corresponden al selector de la operación que se realizará en la unidad aritmética o en la unidad lógica, y el último bit es para el multiplexor de 2 por 1 para saber si se activa la salida de la unidad aritmética o la de la unidad lógica. Entonces, recordando, cuando está en 0 se activa la salida de la unidad aritmética. Entonces, hasta E7 es para la unidad aritmética, y de E8 hasta E15 son los estados con las salidas de la unidad lógica, y dependiendo de la operación que se realizará, pues bueno, se tendrá una salida. Aquí está más o menos la tabla de qué es la operación de los resultados que se van a tener. Si es 000, al estar en 00 el selector, recordemos que la unidad, bueno, el multiplexor de 4 por 1, si tiene estas entradas 00, a la salida va a mandar un vector 000. Es por eso que B va a ser 00, y como tal F sería igual a más 000 más 0, porque el sein está en 0, entonces va a ser igual a eh, cuando igualmente sea 000, bueno, 00, perdón, en el multiplexor de 4 por 1 la salida va a mandar que B es igual a 000, y bueno, entonces va a tener, y bueno, y se le suma sein, que ahora es igual a 1, entonces es A más 0 más 1, pues es igual a más 1. Aquí ya se hace la suma como tal, porque recordemos que la opción 0,1 es para la suma. Entonces al tener 0,1 se manda la B como vino, y al estar en 0 el sein, bueno, nada más se hace la suma normal, es A más B más 0, será igual a A más B. Aquí igual, al estar en la opción 0,1 se hace una suma, pero al estar en sein, entonces se le suma 1. Entonces, bueno, B regresa como, sale como entró. Sería A más B más 1 es igual a A más B más 1. Entonces, aquí ya dentro del vector de selección de operación de la variable de control del multiplexor de 4 por 1, si se tiene 1, 0, entonces es para una resta, ¿no? Pero el bit sein está en 0. Entonces bueno, como tal, ¿qué pasa en B? Pues B sería B negada, ¿no? Se estaría regresando not B. Entonces el resultado de aquí se va a regresar como F es igual a A más B negada más 0, que bueno, esto en realidad sería A más B negada. Aquí ya en el estado 5, 1, 0, 1, ya se tendría ahora sí la resta bien, debido a que el selector está en 1, 0 de la unidad del multiplexor de 4 por 1 de la unidad aritmética, y sein está en 1. Entonces se hace un complemento a 1, y se le suma 1, ¿no? A B. Entonces por eso que o sea, que pasa en B, como tal se regresa como not B, pero la operación, el resultado que se va a hacer es A más B negada más 1, que es lo mismo aquí si hiciéramos A menos B, entonces la resta. Bueno, el estado 6 más o menos pasa lo mismo que los primeros dos estados, debido a que en el selector del multiplexor de 4 por 1 se tienen estas entradas 1, 1, 1, 1. Como salida se tiene 1, que B es igual a 1, 1, 1. Entonces sein aquí está en 0, entonces nada más sería 1A más 1, 1, 1 más 0, que es igual a si hiciéramos A menos 1. Y al tener aquí sein igual a 1, entonces se hace esta operación, sería A más 1, 1, 1 más 1, que bueno, es igual a... eh, bueno, aquí estas salidas correspondían a la unidad aritmética, y a partir de que se activa este bit S, que está en 1, entonces se van a activar las salidas de la unidad lógica. Entonces, bueno, si en el selector tenemos 0, 0, recordemos que se hace una operación AND. Aquí en realidad el bit sein no importa,
porque, bueno, como tal no tiene alguna relevancia. Entonces, al estar en 00 se hace la operación AND en los estados 8 y 9. En el 10 y 11 se realizará la operación OR al tener la opción 01 en la variable de control del selector. Bueno, en los estados 12 y 13, al tener la opción 10 en la variable de control, se realizará la operación XOR, y al tener la opción 11 en la variable de control cell eh, de la unidad lógica, entonces se realizará la operación NOT A. Y bueno, ahora vamos a hacer las pruebas dentro de la tarjeta. Bueno, ya aquí una vez que descargamos el programa a la tarjeta, bueno, vemos estos switches, los primeros tres corresponden a B. Entonces este está en 0, este en 1 y este en 1, entonces representa 3. Vamos a utilizar los valores indicados por la profesora, que son 4 para A y 3 para B. Entonces A está en 1, 0, 0, que es 4. Y este último switch, el que está aquí, SW9, vamos a ocupar para la pausa. Ahorita justo está en la pausa. Está en el primer estado. Entonces, bueno, aquí ya haciendo las operaciones a mano, dado A igual a 4 y B igual a 3, el estado cuando está en 0, 0, 0, se hace la operación A más 0, 0 más 0. Entonces, que F es igual a, entonces es 1, 0, 0 más 0, 0, 0 más 0, queda 1, 0, 0, que es igual a 4, entonces F es igual a, y a la salida vemos que está el 4, y bueno, aquí también en los LEDs se tiene la salida representada en sistema binario, entonces tiene 1, 0, 0, y aquí en el display está el número 4. Entonces, bueno, si hacemos, si pasamos al siguiente estado, bueno, entonces está en 5, que bueno, ahora estamos en el estado 1, que es 001, recordando, el primer bit representa el selector para la salida de la ALU, los siguientes dos representan la operación que se realizará en unidad aritmética, y el 1 es el SEIN, es por eso que se hace el A más 000 más 1, que bueno, esto es igual a 101, que es igual a 5, ¿no? Entonces F es igual a 101, que es igual a 5, y que esto es igual a si hiciéramos A más 1, o sea 4 más 1. Y bueno, aquí vamos a la salida, sería el número 5, y en los LEDs el 101. Pasando al siguiente estado, el estado 2. Bueno, el estado 2 es igual a 0010. Y bueno, esto es igual a si hiciéramos la suma como tal. Entonces es A más B más 0. Entonces 100, que es 4, más 011, que es 3. Entonces esto sería igual a 11, que es igual a 7. Entonces ahora, bueno, ahora mismo está en pausa. Entonces, bueno, pasamos al siguiente estado. Ya comprobamos que es 7. También en los LEDs se ve que es 7. Y bueno, pasando aquí al último estado, el estado 3. Se tiene que el estado 3 es igual a 001. Entonces lo mismo que si se hace la operación A más B más 1, sería 4 más 3 más 1, que hay un desbordamiento aquí. Es por eso que como tal la salida vamos a tener un 0, o sea, 1 más 1 da 0, llevamos 1, 1 y 1 da 0, llevamos 1, y en el tercer bit sería 1 más 1 da 0, llevamos 1. Entonces, bueno, tendríamos como tal el 8, ¿no? Pero al nada más tener en la salida de 3 bits, pues no se puede representar el número 8 con 3 bits. Entonces, por eso que vamos a tener el número 0 a la salida. Entonces, bueno, ya aquí en la tarjeta vamos a ver que continúe. Y bueno, lo comprobamos, ¿no? Tenemos el número 0 y se prendió el bit del desbordamiento, el shout. Bueno, eso es debido a lo que mencionamos anteriormente, ¿no? De que no podemos representar el número 8 con 3 bits. Bueno, siguiendo aquí, ahora con el estado 4, se tiene que 0100. Y bueno, la operación que se va a realizar es A más B negada más 0.
B, recordemos que es 3, es 0, 0, 1. Si se hace un NOT B, sería igual a 4, 1, 0, 0. Entonces a la salida tendríamos 1, 0, 0 más 1, 0, 0 más 0, que sería 4 más 4 es igual a 8. Sucede lo mismo que en el estado anterior. Entonces es por eso que hay un desbordamiento aquí. Y es 1, 0, 0, 0. Y a la salida vamos a tener el número 0. Entonces, bueno, si pasamos al siguiente estado, bueno, veremos que no hay ningún cambio. Entonces pasamos al siguiente estado, que es el estado 5, 0, 1, 0, 1. Entonces aquí se va a realizar la resta. Entonces esto es A más B negada más 1. Primero se hace el complemento a 1 de B y se le suma 1, que es el sein. Entonces sería, bueno, recordando otra vez, B es igual a 3, haciendo el complemento a 1 es 1, 0, 0, es 4. Entonces si aquí ya se hace la resta como tal, sería 1, 0, 0 más 1, 0, 0 más 1 del sein. Sería 0, 0 más 1 da 1, 0 más 0 es 0, 1 más 1 es 0, llevamos 1 y bueno, es 1. Y como tal, el resultado con 4 bits sería 9, pero no podemos representar 9 con 4 bits. Entonces es por eso que se queda el resultado de 0, 0, 1. Se va a activar el bit del cout. Y pues bueno, es la aparición de la resta, ¿no? Porque teníamos 4 y 3. Entonces 4 más 3 da 1. A la salida tenemos 0, 0, 1 igual a 1 en el display. Y es igual a que si hiciéramos la operación A menos B. Entonces ya aquí, haciendo la resta, vemos, ¿no? Se activó justo el cout, el 0, 0, 1. Y en el display vemos el 1. Vamos a pasar al estado siguiente. Es el estado 6, que es 0, 1, 0. Que bueno, como estamos en la opción 1, 1 del multiplexor de 4 por 1 de la unidad aritmética, entonces a la salida B va a valer 1, 1, 1. Entonces se hace la operación A más 1, 1 más 0, que aquí ya realizándola se hace 0 más 1 es más 0 es 1, 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 0, llevamos 1 y bueno, es 1, 1, 0, 1, 0. Tomamos los últimos 3 bits y esa es la salida final de F. Y pues bueno, se va a activar el bit del acarreo. Y a la salida vamos a tener el número 3 en decimal, 0, 1, 1 en binario. Y esto es lo mismo que si realizáramos la operación a menos 1. Entonces sería 4 menos 1 es igual a 3. Entonces bueno, aquí ya en la tarjeta. Vamos a... Bueno, ya está otra vez en pausa. 3, justo se activó el bit del carry. Y 0, 1, 1. Entonces bueno, ahí está el estado 6. Veamos que funciona. Pasando al estado siguiente, el estado 7, tenemos que es 0, 1, 1, la última opción para la unidad aritmética. Entonces bueno, si está en 1, 1, ya sabemos que es que a la salida B va a valer 1, 1, 1. Esto sería A más 1, 1 más 1, que es 4 más 7 más 1. Entonces sería 1 y 1 es 0 y llevamos 1, 1 y 1 es 0 y llevamos 1, 1 y 1 es 0 y 1 da 1, llevamos 1 y es 1, 1, 0, 0 a la salida, tomamos los últimos 3 bits y es el mismo número, ¿no? A 4. Entonces F es igual a 1, 0, 0 y es igual a 4 y F es igual a... Entonces bueno, vamos a volver a hacer, ahora mismo está en pausa, vamos a hacer que continúe el contador de lado. Y bueno, ahí está el 4. Igualmente el bit del carry se activó y está en 1, 0, 0. Bueno, ahora pasando a las salidas de la unidad lógica, a estar ya en la opción de 1 en el bit del multiplexor de 2 por 1. Entonces, si al estar en la opción 0, 0, son los siguientes 2 bits del 1. Entonces recordemos que la salida va a ser la operación AND, perdón. Entonces va A AND B, haciendo esta operación del AND B. Entonces 1 AND 0 da 0, 1 AND 0, 0, 0 AND 1 es 0. Entonces a la salida vamos a tener el 0. Y esto es para los dos siguientes estados. Recordemos que aquí como tal este bit
el sein pues no importa. Entonces en el estado 8 y en el estado 9 tendremos la misma salida porque es la misma operación. Entonces aquí vamos a pasar al estado 8, hacer un 0, lo pausamos, pero bueno, es lo mismo. Pasamos al siguiente estado, que es el 0. Y bueno, ahora pasando al estado 10 y el estado 11. Bueno, ahora al estar en la opción 01 se realizará la operación OR, ¿no? Entonces es AOR 0. Entonces, bueno, si es 1 OR 0 es 1, 0 OR 1 es 1 y 0 OR 1 es 1. Entonces la salida será un 1, 1, 1, que es igual a 7 en decimal. Entonces, bueno, y esto es lo mismo igual para el estado 10 y el estado 11. Entonces aquí en la tarjeta vamos a, bueno, ahora mismo está en pausa, vamos a hacer que continúe, pasa 7. Esto es para el estado 10. En el estado 11 igualmente tendremos el estado, pero en el estado 11 vamos a tener igualmente el estado, el valor 7, no cambia. Y pues bueno, curiosamente aquí para el XOR también es 7 a la salida. Entonces bueno, vamos a tener el número 7 otras dos veces. Entonces al ser la opción 1, 0 en el selector de la unidad lógica, entonces tiene 1 XOR 0 es 1, 0 XOR 1 es 1, 0 XOR 1 es 1, entonces si es 1, 1 es 7 en decimal, y es lo mismo para el estado de 12 y 13. Entonces aquí en las pruebas vamos a pasar al estado siguiente, que es el estado de 12. Entonces ahí está el 7, no cambia. Bueno, ahora vamos al estado siguiente, el estado de 13, no cambia. Y bueno, ya vamos con los últimos dos estados, ¿no? Que es el estado 14 y el estado 15. El estado 14 es 1, 1, 1, 0. Y aquí con la opción 1, 1 en la unidad lógica se realizará la operación NOT A. Entonces es NOT 4, 1, 0, 0. Entonces NOT 1 es 0, NOT 0 es 1 y NOT 0 es 1. Entonces tendrá 0, 1, 1 a la salida, el 3 en decimal. Entonces SF es igual a 0, 1, 1 en binario y 3 en decimal. Y es lo mismo, ¿no? Para el estado 14 y 15. Entonces, bueno, aquí ya lo vamos a pasar ahora al estado 14. Ahí está el 3. Recordemos que el siguiente estado va a ser lo mismo, va a ser igual a 3. Y ahora, debido a la codificación que tenemos, va a seguir en un ciclo. Vamos a pasar ahora al estado 0, recordando que la salida del estado 0 es un 4. Entonces, bueno, ahí ya se dio la vuelta al estado 0. Como conclusión, pude realizar una ALU automatizada, bueno, ya conociendo todos los procesos que involucra, también cómo funcionan las variables de control dentro de los multiplexores, de los distintos multiplexores que tiene la ALU, y bueno, la puede combinar con un divisor de frecuencias para así, bueno, generar las salidas automáticamente del ALU, y de, bueno, dependiendo también de las salidas, bueno, perdón, de las entradas que se tenían, puede calcular las salidas, y bueno, comprobamos, ¿no?, que la ALU funciona de acuerdo a las características requeridas para el proyecto. Bueno, entonces esta es la bibliografía, y pues muchas gracias.